Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este pelele o cubrepañal para bebé. Es una prenda imprescindible en el ajuar de todo bebé. Es fácil de tejer y lo vamos a decorar con esta hermosa puntada que lleva a lo largo del frente. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 2 tallas, recién nacido y 3 meses. Recuerden que las instrucciones de estas 2 tallas aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que aquí, en la parte superior, aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 2 tallas, mientras yo lo iré tejiendo en la talla 3 meses. Los materiales que necesitamos para la confección del pelele son hilo en grosor 1 o súper fino. Vamos a necesitar 50 gramos para cualquiera de las 2 tallas. Necesitamos un par de agujas de 3 milímetros, una aguja de gancho para tejer la orillita del pelele, de bocamangas, cuello y entrepierna, esta de 2.5 milímetros. Necesitamos también unos marcadores o separadores, como siempre, tijeras, cinta métrica y una aguja lanera para esconder las hebras. Esto y toda la ilusión del mundo para tejer una cosita tan hermosa para un bebé que esté próximo a nacer. Es todo lo que necesitamos para tejerlo, así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Vamos a empezar tejiendo la espalda del pelele. Con las agujas de 3 milímetros vamos a montar 17 puntos. Cuando tejo yo con hilo tan delgadito, como es este caso, acostumbro a montar los puntos poniendo las 2 agujas juntas para que me sea fácil tejer esa primera vuelta y no me quede tan fruncido el principio. Ahora bien, para saber de qué tamaño tiene que ser el hilo que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material a la hora de montar los puntos, yo lo que hago es muy sencillo, simplemente enrollo el hilo en la aguja, en este caso en las 2 agujas, tantas veces como puntos necesite. Para empezar a tejer el pelele necesito 17 puntos, así que voy a enrollar el hilo en las 2 agujas 17 veces. 1, 2, 17 veces enrollé. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, para montar los puntos, cada quien lo puede hacer como guste. Yo lo hago de la siguiente manera, por si a alguien le sirve. Con el hilo que tengo en la mano derecha, que es el que va a la madeja, hago un aro. Ese aro lo voy a meter por las 2 agujas. Ahora, con el hilo que tengo en la mano izquierda, que es el que acabo de medir, doy una lazada, saco el aro de las 2 agujas y tiro. Ya tengo un punto. Otra vez, hago un aro, lo meto por las 2 agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco, tiro. Y así o como cada quien guste, vamos a montar 17 puntos. Una vez que monte los 17 puntos, simplemente saco una de las 2 agujas y así me van a quedar los puntos muy flojitos. Eso es lo que busco para que sea fácil tejer esta primera vuelta. Y entonces vamos a empezar a tejer en punto jersey. El primer punto de cada vuelta lo vamos a pasar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Es un punto de orilla. Pero en este caso, como es su primera vuelta, sí lo tejemos. Entonces lo tejo de derecho. Después en las otras vueltas ya no lo voy a tejer. Continúo tejiendo hasta llegar al final de los 17 puntos. Y ahora, cuando llegue al último punto, mi otro punto de orilla, también lo voy a tejer siempre de derecho, pero retorcido. Este sí lo tejo siempre de derecho, pero retorcido. En vez de tomar la patita de adelante del punto, tomo la patita de atrás. Eso es retorcido. Y eso me sirve simplemente para que me quede más apretadito
el borde lateral de la labor. Muy bien, ya tejí la primera vuelta por el derecho de la labor, ahora tejemos la segunda vuelta. Todos los puntos van a ser de revés porque nuestra puntada es básicamente punto jersey. Ahora sí, el primer punto ya no lo tejo, solo lo voy a deslizar de la aguja izquierda a la derecha. Ya está. Y ahora continúo tejiendo todos los puntos de revés hasta que llegue al último punto, el punto de orilla, que lo voy a tejer otra vez de derecho retorcido, y así será en todas las vueltas. Muy bien, llego a ese último punto y entonces paso mi hebra para atrás y lo tejo de derecho retorcido. Ya está, ya tengo 2 vueltitas. Ahora, fíjense muy bien, en la siguiente vuelta, que es la tercera vuelta, va por el derecho de la labor, vamos a aumentar un puntito de cada lado y vamos a formar 2 ojales para poder abrochar a los botoncitos que tendrá la parte del delantero del pelele. Entonces, para aumentar un punto de cada lado va a ser muy sencillo. Fíjense bien, el primer punto, acuérdense, lo deslizamos sin tejer. Y ahora vamos a tomar esta hebra que tenemos entre punto y punto y la vamos a tejer de derecho retorcido. Acuérdense, tomando la patita de atrás. Eso es derecho retorcido. Ya tejí y aumenté un punto. Ahora voy a tejer un punto más. Tengo 3 puntos en la aguja y voy a hacer el primer ojal. El primer ojal lo hago tejiendo 2 puntos juntos de derecho. Y ahora hago una lazada o basta. Simplemente voy a pasar la hebra de hilo así por encima de la aguja. Eso es una lazada, nos va a servir en primera para compensar el punto que estamos quitando al tejer 2 puntos juntos de derecho y enseguida para hacer nuestro ojal, para fabricar ese ojal. Ahora tejemos 9 puntos de derecho. 1, 2, 7, 8 y 9 puntos. Y ahora voy a hacer el otro ojal. Para esto tejo otra vez 2 puntos juntos de derecho y hago mi lazada o basta. Ahí dejo la hebra, tejo el punto que sigue y ahora tengo que aumentar el punto que tengo que aumentar de este lado. Entonces levanto otra vez esta hebrita que tengo entre punto y punto, la acomodo en la aguja y la tejo de derecho retorcido, tomando la patita de atrás del punto. Esto de tomarlo retorcido es para que no se nos haga un hoyito ahí. No queremos que se haga un hoyito. Ya está. Y ahora tejo el último punto de derecho retorcido. Ya está. Esta fue la tercera vuelta. Ahora en la aguja tengo 19 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 puntos. Bueno, con estos 19 puntos, ya sin aumentar y sin hacer ojales ni nada, vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 6 vueltas. Voy a empezar a tejer con ustedes esta vuelta. Acuérdense, el primero lo deslizamos sin tejer y luego ya tejemos de revés porque vamos por el revés de la labor. Porque quiero que vean qué vamos a hacer con la lazada o basta. Aquí está, esta es la lazada o la basta que hicimos en la vuelta anterior. Pues la tejemos igual de revés, no pasa nada. Cuando lleguemos a la otra haremos lo mismo, la tejemos simplemente de revés. Aquí está, entonces la tejo de revés. Muy bien, entonces vamos a continuar tejiendo hasta que completemos 6 vueltas. Ya tengo esas 6 vueltas y entonces ahora en la séptima vuelta vamos a hacer otra vez un aumento de cada lado. Vamos a recordar, deslizamos el primer punto, levantamos esa hebra que tenemos entre punto y punto y la tejemos de derecho retorcido. Ahí está. Y ahora ya tejemos hasta que lleguemos al último punto. Antes del punto de orilla vamos a levantar el punto que sigue.
Ya estamos ahí, tejo el penúltimo punto y ahora levanto otra vez esa hebrita que está entre punto y punto. Aquí la levanto, me está costando un poquito más de trabajo, ahí está. La acomodo en la aguja y la tejo de derecho retorcido, ya saben, con cuidado de tomar solamente esa hebra. Tejo y ahora el último punto, igual, punto de orilla, de derecho retorcido. Y ahora en la aguja ya tengo 21 puntos. Con estos 21 puntos voy a continuar tejiendo sin hacer ya ningún aumento ni nada hasta completar 14 vueltas en total. Muy bien, lo que vamos a hacer a partir de ahora que ya tejí hasta la vuelta número 14 es empezar a hacer estos aumentos. Vamos a aumentar de cada lado, cada 2 vueltas, un punto y lo vamos a hacer muy sencillo, haciendo simplemente lazadas o bastas. Vamos a empezar, deslizamos nuestro primer punto, el punto de orilla, como siempre lo deslizo de derecho y ahora tejo 2 puntos más, 1 y 2. Entonces tenemos 3 puntos en total, 1, 2, 3. Y luego voy a hacer mi lazada o basta y continúo tejiendo hasta que me queden 3 puntos antes de terminar toda la vuelta. Ahí están, me quedan 3 puntos, entonces hago una lazada o basta y ahora tejo los 3 puntos que me faltan, 1, 2 y el punto de orilla. Ya está, ya hice el primer aumento de cada lado. La vuelta del revés la tejemos de manera normal. Deslizo el primer punto y tejo de revés todos los puntos, incluyendo las lazadas o bastas. Termino la vuelta por el revés de la labor. Y ahora, cuando empiece nuevamente por el derecho, vuelvo a hacer exactamente la misma operación. Tejo el punto de orilla, 2 puntos más y hago la lazada y continúo tejiendo hasta que me queden otra vez 3 puntos en la aguja izquierda. Y están 3 puntos, entonces otra vez hago la lazada y tejo esos 3 puntos para terminar la vuelta. Y tejo la vuelta de revés y cuando empiece la de derecho hago lo mismo, vamos a aumentar. Vamos a aumentar en total 30 puntos, 15 puntos de este lado y 15 puntos del otro. Cuando terminemos de hacer los aumentos, en la aguja vamos a tener 51 puntos. Entonces tenemos bastante que tejer, vamos a hacerlo y cuando lleguemos ahí les digo cómo continuamos. Muy bien, ya terminé de hacer los aumentos. Ya mi tejido mide desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 11 centímetros. En la aguja tenemos 51 puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo recto con estos 51 puntos, todo en punto jersey, hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 28 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Es decir, vamos a tejer 17 centímetros rectos. Una vez que llegamos a esos 28 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, vamos a empezar ahora a hacer disminuciones a ambos lados para formar la sisa. Para esto, en lo que será nuestra primera vuelta de disminución, vamos a rematar 3 puntos. Entonces, deslizo el primero, como siempre, es punto de orilla. Ahora, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Ya rematé 1. Ahora tejo el que sigue y vuelvo a hacer lo mismo, lo monto, remato 2 y tejo el que sigue y monto el que tenía en la aguja y ya rematé 3 puntos. Ahora continúo tejiendo toda la vuelta. Termino esta vuelta por el derecho de la labor y ahora cuando empiece la vuelta por el revés voy a rematar de este lado igual 3 puntos.
Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue de revés porque voy en vuelta de revés y ahora remato. Llevo 1, tejo de revés, remato 2 y tejo el que sigue y remato y ya llevo 3 y continúo hasta terminar la vuelta. Muy bien. Y ahora, cuando empecemos nuevamente por el derecho de la labor, será nuestra segunda vuelta de disminución y vamos a rematar solamente 2 puntos. Entonces deslizo el primero, tejo y remato 1. Ahora tejo el que sigue y remato 2. Termino la vuelta. Y ahora, al empezar la siguiente vuelta por el revés, vamos a disminuir o a rematar otra vez 2 puntos, igual que del otro lado. Entonces deslizamos, tejemos de revés y remato. Tejo y remato. Eso es todo. Terminamos esta vuelta por el revés de la labor. Y ahora, al empezar la siguiente vuelta por el derecho de la labor, entonces vamos a rematar ya solamente un punto. Es nuestra tercera vuelta de disminución. Así que deslizo, tejo y remato solamente un punto. Terminamos la vuelta y cuando empecemos la vuelta por el revés de la labor, vamos a rematar igual un punto. Estamos en este punto, ya terminamos de hacer las disminuciones para las sisas, quitamos primero 3 puntos, luego 2 y luego 1 punto. Quiere decir que en la aguja nos quedan ahorita 39 puntos. Con ellos vamos a continuar tejiendo, pero dividiendo la labor. Vamos a tejer primero un lado y luego el otro, porque tenemos que hacer una división aquí en la espaldita para que sea muy fácil ponerle y quitarle el pelele al bebé. También les quiero comentar para aquellos que son primerizos en el arte del tejido o en el mundo del tejido, no se preocupen porque se les enrollen los bordes. Es absolutamente normal. Cuando tejemos en punto jersey, el tejido siempre se nos va a enrollar en los bordes, pero no pasa nada cuando cosamos la prenda. Eso ya no existe. No se preocupen. Entonces vamos a empezar a tejer, vamos a hacer esa división, por lo tanto solo vamos a tejer 19 puntos. 17, 18 y 19 puntos. Estos puntos los vamos a dejar de este lado, no les pasa nada y nosotros le damos la vuelta a la labor y continuamos tejiendo. Ahora nos toca tejer de revés. El primer punto lo voy a trabajar como si fuera de orilla, entonces lo deslizo sin tejer y continúo tejiendo ya de revés. Listo, terminamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo con estos 19 puntos hasta que alcancemos desde el borde inferior del pelele hasta la aguja 37 centímetros. Muy bien, ya llegué a esos 37 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Acabo de terminar una vuelta por el derecho de la labor, es decir, ahorita voy a empezar a tejer una vuelta por el revés y vamos a empezar a hacer las disminuciones para el escote. Vamos a empezar a tejer y vamos a rematar 8 puntos. Entonces deslizo el primer punto, ahora tejo el que sigue de revés porque voy en vuelta por el revés de la labor y remato 1. Tejo el que sigue y remato 2. Así hasta rematar 8 puntos. 7 y este es el octavo punto. En la aguja me quedan ahorita 11 puntos, 2, 4, 6, 8, 10 y este 11 puntos. Ahora termino de tejer toda esta vuelta. Y ahora tejo los 11 puntos por el derecho de la labor. Y ahora cuando empecemos la vuelta por el revés de la labor nuevamente,
vamos a rematar un punto, nada más un punto. Entonces deslizo, tejo de revés y remato ese puntito. 1. Tejo toda la vuelta de revés, luego toda la vuelta de derecho y cuando empecemos nuevamente por el revés vamos a rematar otro punto. Entonces empiezo nuevamente la vuelta de revés y remato otro punto. Termino la vuelta de revés, hago la vuelta de derecho y cuando volvamos a empezar la vuelta de revés, remataremos el último punto. Aquí estamos. Entonces vamos a rematar un puntito más. Terminamos de tejer toda esta vueltita por el revés. Y ahora cuando empecemos la vuelta por el derecho de la labor, vamos a rematar estos 8 puntitos que nos quedaron en la aguja. Entonces vamos tejiendo y rematando. Aquí sí tejemos de derecho porque vamos en vuelta de derecho. El último, de derecho retorcido y rematamos. Y ya está. Ya terminamos uno de los 2 lados del escote, en la espalda. Ahora vamos a hacer el del otro lado. Tomamos una hebra de hilo de laza nueva y vamos a empezar. Vamos a rematar un punto, el punto central. Lo vamos a rematar. Ya está, jalamos esa hebrita y ahora empezamos a tejer nuestros puntos. Normalmente tenemos, como rematamos un punto, tenemos 19 puntos igual que los que teníamos del otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tejer el mismo número de vueltas que tejimos en el otro lado. Ahora se los muestro. Aquí está. Rematamos ese puntito, el del centro, porque luego aquí vamos a tejer una orillita de gancho. Aquí, entonces, por eso rematamos ese puntito. Así que me quedan 19 puntos igual que en el otro lado. Y voy a tejer el mismo número de vueltas que tejí hasta donde empecé a hacer las disminuciones para el escote. Entonces, cuando lleguemos ahí, les indico cómo las hacemos. Y ahora que ya completamos el mismo número de vueltas que dimos en el otro lado, vamos a hacer las mismas disminuciones. Todo es lo mismo. La diferencia es que en este lado las hicimos cuando íbamos por el revés de la labor y aquí las vamos a hacer cuando vayamos por el derecho de la labor, pero es lo mismo. Vamos a rematar primero 8 puntos y luego 3 veces un punto cada vez que empezamos una vuelta por el derecho de la labor. Así que empezamos, deslizo el primero, tejo el segundo y remato 1. Y este es el último, 8 puntos. Ahora termino de tejer estos 11 puntos por el derecho, hago la vuelta por el revés y cuando vuelva a empezar por el derecho voy a disminuir un punto más. Vuelvo a empezar entonces por el derecho y rematamos un punto. Hacemos la vuelta de derecho, la vueltita de revés. Y al empezar nuevamente por el derecho de la labor, rematamos otro punto. 1. Tejo y remato. Hago la vuelta de derecho y la vuelta de revés. Y ahora al empezar la vuelta de derecho nuevamente remato el último punto. Deslizo, tejo y remato. Ya me quedaron 8
8 puntos en la aguja. Termino la vuelta de derecho, hago la vuelta de revés y cuando empiece nuevamente por el derecho de la labor voy a ir rematando todos los puntos. Ya está, y entonces ahora ya remato los 8 puntitos. Muy bien, y listo. Cortamos la hebra y la pasamos por aquí. Y ya está, con esto ya terminamos la espalda del pelele. Para tejer el frente del pelele vamos a montar 21 puntos. Una vez que los tengamos montados, vamos a empezar a tejer y vamos a tejer 2 vueltas. Una vuelta por el lado de derecho. Acuérdense que como es la primera vuelta, el primer punto sí lo tejo, después ya no lo voy a tejer. Y esta es la primera vuelta, así que tejo todos los puntos de derecho. Último punto, ya saben, de derecho retorcido. Y ahora hago la segunda vuelta por el revés de la labor, tejiendo simplemente todos los puntos de revés. Ahora el primer punto si lo deslizo o lo paso sin tejer y luego tejo ya todo de revés. Último punto, como siempre, de derecho retorcido. Ya está. Ya tejí 2 vueltas. Ahora vamos a empezar a hacer los mismos aumentos que hicimos al tejer la espalda del pelele. Tejo 3 puntos, hago una lazada, continúo tejiendo todo y 3 puntos antes de terminar, hago otra lazada y continúo tejiendo. Deslizo el primero, tejo 1 y tejo 2. Ahora ya tengo 3 en la aguja. Hago mi lazada y tejo hasta que me falten 3 para terminar todos los puntos de la vuelta. Ya estoy ahí. Me quedan 3 puntos en la aguja izquierda. Entonces hago mi lazada y tejo esos 3 puntos. 2 de derecho y el de orilla de derecho retorcido. Dejemos la vuelta por el revés de la labor. Terminamos la vuelta del revés. Llevamos 4 vueltas en total. Eso hemos tejido desde que empezamos. Vamos a hacer otra vuelta de derecho, aumentando como siempre un punto de cada lado, 3 puntos después de empezar y 3 puntos antes de terminar. Hacemos esa vuelta de derecho y una vuelta de revés. Muy bien, terminamos la vuelta por el revés. Ahora llevamos en total 6 vueltas. Y lo que vamos a hacer ahora, a partir de que empecemos a tejer la 7ª vuelta, es empezar a hacer la puntada. Nuestra puntada es sumamente sencilla, es simplemente ir formando V's con calados. Es muy sencilla. La simbología es tan fácil que se las voy a explicar muy rápidamente. Los cuadritos vacíos quieren decir que en las vueltas de derecho, las vueltas nones, vamos a tejer los puntos de derecho y en las vueltas de revés, las vueltas pares, vamos a tejer los puntos de revés. Después tenemos esta línea inclinada hacia la derecha, quiere decir que vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Esta O este 0 quiere decir que vamos a hacer una lazada, como esas lazaditas que hemos estado haciendo para aumentar puntos. Aquí tenemos la misma lazada y luego tenemos esta línea inclinada pero hacia la izquierda. Eso quiere decir que vamos a hacer un surjete. El surjete es exactamente lo mismo que los 2 puntos juntos pero con otro mecanismo. Nos sirve para que la inclinación de la línea nos vaya quedando hacia la izquierda y se vea muy parejito nuestro motivo. Es muy sencillo y consta de 10 vueltas nada más.
Este motivo lo vamos a seguir repitiendo durante todo el frente de nuestro pelele. Los aumentos, acuérdense que son solamente 15 aumentos en las piernitas hasta que tengamos 51 puntos en la aguja. Entonces, bueno, les voy a ir explicando vuelta por vuelta cómo lo vamos a tejer. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar a tejer ya con la puntada es poner un marcador en el punto central de nuestra labor. En este caso de esta talla tenemos ya 25 puntos. Empezamos con 21 y ya hicimos 2 aumentos de cada lado, por lo tanto tenemos 25 puntos. En el punto central, por favor, vamos a poner un marcador porque así va a ser muy fácil saber dónde ubicamos nuestra puntada. Ahora ya vamos a empezar a tejer. Como les dije antes, el principio va a ser exactamente igual. Tenemos que seguir aumentando puntos a cada lado de la labor hasta que hayamos hecho 15 aumentos. Lleguemos a 51 puntos en la aguja. Entonces, deslizo el primero, tejo el segundo y tejo el tercero. Ya están 3 puntos, hago mi lazada y ahora voy a tejer hasta que me falten 2 puntos para llegar al marcador. Los tejo de derecho, normal, porque voy en vuelta de derecho. 4, 5, 6 y 7. En mi caso son 7 puntos. Ya me faltan 2 puntos para llegar al punto central. Entonces, estos 2 puntos van a ser estos puntos que están aquí justamente. Los tejo juntos de derecho. Y ahora hago una lazada, hago mi lazada, ya está. Ahora tejo ese punto central, ese lo tejo como está indicado aquí, de derecho. Y ahora continúo con otra lazada y ahora un surjete. Fíjense bien cómo se hace un surjete, es muy sencillo. El punto que sigue de la aguja izquierda lo deslizo a la derecha. Ahora tejo el que sigue de la izquierda y ese que deslicé simplemente lo monto por encima del que tejí y ya hice el surjete, que como les dije es para compensar esta lazada. Con la lazada aumento un punto, entonces tengo que ver cómo compenso, pues compenso aquí de este lado con 2 puntos juntos de derecho y aquí con un surjete. Muy bien, ahora continuamos tejiendo y vamos a tejer hasta que lleguemos otra vez a 3 puntos antes de nuestro marcador, del final de la vuelta, perdón. Entonces serán otra vez 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hago mi lazada y tejo los 3 que me faltan en la aguja. Y ya está. Esa fue la vuelta número 1 de la puntada. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. Y como vemos aquí en el diagrama, todos los puntos se van a tejer de revés. Deslizo el primero y tejo todo de revés. Las lazadas también de revés. Eso ya lo sabían porque ya lo habíamos hecho al tejer la espalda del pelele. Pero ahora tenemos también la lazada de la puntada. Aquí está, ya llegué. Pues igual la tejo de revés. Y continuamos tejiendo hasta terminar la vuelta. Muy bien, terminamos la vuelta por el revés, la vuelta número 2 de nuestra puntada. Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. A estos cuadritos que están aquí del lado derecho y del lado izquierdo de la puntada, ahorita no les vamos a hacer caso, por favor. Tomamos referencia desde aquí, donde vamos a empezar a tejer nuestros 2 puntos juntos de derecho. Por eso lo estoy haciendo con ustedes en cámara y les voy indicando cuántos puntos tenemos que tejer antes de empezar a hacer la puntada. No se preocupen. Deslizo el primer punto y tejo otros 2 puntos. Y hago una lazada. Es el punto de aumento, la lazada para aumentar. Ahora tejo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
y voy a hacer lo que me indica la tercera vuelta de la puntada, que son 2 puntos juntos de derecho, una lazada y luego 3 derechos, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Continúo una lazada y un surgete, una lazada y les recuerdo el surgete, deslizo, tejo y monto. Ahí está. Y termino hasta que me falten 3 puntos antes de llegar al final. Y hago, me aumento, lazada y 3 derechos. El último retorcido. ¿Ya está? Ya hice la vuelta 3. Hacemos la vuelta 4 por el revés de la labor, que ya saben que es como lo indican los cuadritos vacíos. Simplemente tejemos todos los puntos como se nos presentan. De revés. Terminamos la vuelta de revés. Y ahora vamos a empezar con la quinta vuelta de la puntada. Hacemos lo mismo. Empezamos, deslizamos, tejemos 2 puntos, 1, 2 y mi lazada. Y ahora 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora ya 2 puntos juntos de derecho, una lazada. Y ahora me tocan 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después lazada, surgete, deslizo, tejo y monto. Y termino con 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora la lazada para aumentar y 3 derechos, el último retorcido. Esa fue la quinta vuelta de la puntada. Hacemos la vuelta número 6 de la puntada, todos los puntos de revés. Y ahora empezamos la vuelta 7 de la puntada. Entonces hacemos lo mismo, empezamos, nuestro principio de vuelta siempre va a ser igual, hago el aumento y tejo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora 2 puntos juntos de derecho. Fíjense, si vamos aprendiendo a leer el tejido es muy sencillo. Estos 2 puntos juntos siempre me van a tocar con esta línea inclinada que viene aquí de los puntos juntos que he hecho en las vueltas anteriores. Ese va a ser el primero y el segundo punto que yo tome para hacer los 2 puntos juntos. Los tejo y hago la lazada. Y ahora me tocan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos de derecho. Y hago la lazada y el surgete, lazada y surgete. Y termino la vuelta con 7 derechos, 5, 6, 7. Y ahí donde llegué al séptimo punto, ahí tengo las bastas de lo que he venido aumentando. Pues hago otra basta o lazada y termino con mis 3 puntos juntos de derecho, y el punto de orilla. Se fijan cómo vamos aprendiendo poco a poco a leer el tejido. Eso es muy importante. Hacemos la vuelta número 8 por el revés de la labor. Termino por el revés, la vuelta número 8 y ahora vamos a hacer la vuelta número 9.
deslizo, tejo 2 puntos, lazada para aumentar y ahora 7 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora 2 puntos juntos, aquí está, fácil ver cuáles son esos 2 puntos juntos, lazada y ahora 9 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 derechos. Y lazada y surjete. Deslizo, tejo y monto. Termino con 7 derechos. 4, 5, 6, 7. Lazada para aumentar y los últimos 3 puntos. Ya está. Esa fue la vuelta número 9. Vamos a hacer la vuelta número 10 por el revés de la labor. Todos los puntos de revés. Termino la vuelta por el revés. Y esta fue la última vuelta de la puntada. Lo que toca ahora es volver a repetir esas 10 vueltas. Antes de continuar, vamos a pasar el marcador que teníamos aquí en el punto central. Lo vamos a volver a pasar ahora aquí al punto central para que no sea muy fácil ubicar dónde vamos a empezar a tejer la puntada. Entonces vamos a empezar. Como siempre, en el tercer punto hago mi lazada para aumentar. Y ahora voy a tejer hasta que me falten 2 puntos antes de llegar al marcador. Lo mismo que hicimos cuando empezamos aquí. Entonces, tejemos de derecho. Y cuando me falten 2 puntos antes de llegar al marcador, pues vuelvo a hacer los 2 puntos juntos de derecho, la lazada, un derecho, que es el punto central precisamente, otra vez lazada y surjete, lazada y surjete. Y termino mi vuelta, ya saben, cuando nos falten 3 puntos antes de terminar, pues hacemos simplemente nuestra lazada para aumentar. Aquí sí estamos aumentando, no estamos compensando de ninguna manera esa lazada que hacemos porque queremos que nuestro tejido crezca. Como ya tejieron la espalda, ya saben perfectamente cuál es la forma que va tomando el tejido. Hacemos ahora la vuelta por el lado revés de la labor, que será la vuelta número 2, y así vamos a continuar hasta que lleguemos nuevamente a la vuelta número 10. Ahí todavía no vamos a haber completado los 51 puntos que tenemos que llegar a tener, pero bueno, ahí cuando terminen esa vuelta número 10 los vuelvo a ver. Muy bien, ya terminé nuevamente hasta la vuelta número 10. Yo quería parar ahí y que vieran para que se dieran cuenta de cómo va nuestro motivo. Ya tejimos 2 veces el motivo, así es como se va a ver. Esto va a continuar recto a lo largo de todo el frente del pelele. Aquí todavía nos falta hacer aumentos porque tenemos 45 puntos en la aguja y tenemos que llegar a tener 51 puntos en la aguja, igual que en la espalda. Aquí vamos a hacer 15 aumentos de cada lado para llegar a eso. Entonces, bueno, vamos a volver a empezar la vuelta 1 de la puntada. Por lo tanto, vuelvo a poner mi marcador en el punto central para que me sea fácil ubicar la puntada. Yo sé que estos 2 puntos juntos los voy a tejer cuando me falten 2 puntos para llegar al marcador. Esos 2 son los que tejo juntos y luego hago mi lazada, etcétera, etcétera. Ya sabemos. Entonces, bueno, vamos a continuar tejiendo así. Ahora sí, hasta que tengamos 51 puntos en la aguja.
Bueno, ahora sí, ya tengo 51 puntos en la aguja, terminé de hacer los aumentos. Entonces vamos a continuar tejiendo recto, exactamente igual que lo hicimos en la espalda, que continuamos tejiendo recto hasta que llegamos al punto donde vamos a iniciar las disminuciones para la sisa. Fueron 17 centímetros, si se acuerdan. Bueno, entonces vamos a tejer ese mismo número de vueltas. Vamos a contar cuántas vueltas tejimos a partir de que terminamos de hacer nuestros aumentos y tejeremos ese mismo número de vueltas. Aquí a los lados ya no hacemos nada, tejemos recto, repito, pero seguimos repitiendo las vueltas que corresponden a la puntada. Esa va a ir a todo lo largo del frente. Ahorita acabo de terminar la vuelta número 6, me toca empezar la 7 y así voy a continuar siempre repitiendo en lo que respecta a la puntada de la 1 a la 10, de la 1 a la 10. ¿Hasta cuándo? Pues repito, hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos en la espalda hasta llegar al punto donde iniciamos las disminuciones de la sisa. Bueno, ya llegué al mismo número de vueltas que tejí en la espaldita hasta llegar al punto donde voy a hacer las disminuciones para la sisa. Se los quise poner así para que vean que es más largo la espalda del pelele, porque obviamente esta parte es la que voltea para poderlo abrochar con la parte del delantero. Esta es más corta, así es, no se preocupen. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer las mismas disminuciones que hicimos cuando tejimos la espalda. Empezamos ahorita por el derecho de la labor y rematamos 3 puntos. Terminamos la vuelta. Cuando empecemos el regreso por el revés de la labor, rematamos otra vez 3 puntos. Al empezar la siguiente vuelta por el derecho, rematamos 2 y 2 por el revés y luego 1 y 1 por el revés. Y entonces habremos hecho el mismo número de disminuciones que hicimos en la espalda. En cuanto a la puntada, pues esa simplemente la continuamos tejiendo igual. Ahora que ya terminamos de hacer las disminuciones 3, 2 y 1 punto de cada lado, nos quedan 39 puntos en la aguja. Con ellos, así los 39 puntos completos, vamos a continuar tejiendo recto. 6 centímetros más de donde estamos ahorita y en total va a medir el frente del pelele aproximadamente 34 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Cuando lleguemos a esos 34 centímetros, ahí vamos a empezar a hacer las disminuciones para el cuello. Y para ese momento debemos haber terminado precisamente un motivo completo, es decir, acabamos de tejer la vuelta número 10 de la puntada, acabamos un motivo y ahora sí voy a empezar a tejer por el derecho de la labor y voy a hacer las disminuciones para el escote. Aquí tengo marcado el punto central, entonces voy a contar 1, 2, 3, 4 puntos y ahí voy a poner un marcador. Y hacia el otro lado del marcador del punto central cuento otros 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí pongo otro marcador. Estos puntos se van a quedar ahorita en espera. Solo voy a trabajar con los puntos de este lado. Empezamos a tejer y vamos a tejer hasta llegar al marcador. Son 15 puntos. 3, 4, 5, 6 y 15 puntos. Ahí está. Le damos la vuelta a la labor y ahora cuando empecemos la vuelta por el revés de la labor vamos a rematar 3 puntos. Acuérdense, el primero lo deslizo, el que sigue ya lo tejo de revés. Como le toca, voy en vuelta de revés y remato 1, tejo, remato 2 y tejo y remato 3. Ya rematé 3 puntos, continúo tejiendo, termino esta vuelta por el revés
y hacemos la vuelta por el derecho. Termino todos los puntos. Este marcador ya lo podemos quitar. Le damos la vuelta a la labor y ahora vamos a rematar solamente 2 puntos. Entonces deslizo el primero, tejo de revés. 1 y 2 puntos. Muy bien. Terminamos la vuelta por el revés y hacemos la vuelta por el derecho. Termino la vuelta por el derecho y ahora rematamos un punto nada más al empezar la vuelta por el revés. Un punto. Termino los puntos de revés y hago la vuelta de derecho. Y ahora cuando empiece nuevamente la vuelta por el revés, voy a rematar el último punto. Deslizo, tejo y remato. Me tienen que quedar 8 puntitos igual que los que quedaron en la espalda. Tejo estos 8 puntos. Y ahora ya tenemos el mismo número de vueltas que dimos en la espalda contando desde que empezamos a hacer las disminuciones de la sisa. Si acaso les faltaran 2 vueltas, las tejen, no pasa nada. Es muy importante que sea el mismo número de vueltas que tejimos en la espalda. Yo ya tengo ese número de vueltas y entonces simplemente voy a cerrar los 8 puntos de este tirante. Último punto y remato. Listo, ya está. Ya nos quedó este lado del escote. Ahora vamos a trabajar con el otro lado. Y lo primero que vamos a hacer es rematar estos puntos centrales, que son 9 puntos centrales. Esos los vamos a rematar. Entonces tomamos una hebra nueva y vamos a empezar rematando esos 9 puntos centrales. Deslizo el primero, tejo y remato. 1, 2, 7, 8. Quito el marcador y remato un punto más. Es el número 9. Ya está. Me deben de quedar 15 puntos en la aguja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y este son 15. Ahora continúo tejiendo toda la vuelta por el derecho de la labor y después tejo la vuelta por el revés. Termino la vuelta por el revés y ahora cuando empiece por el derecho voy a hacer las mismas disminuciones que hice del otro lado, que fueron primero 3 puntos, luego 2, luego 1 y 1 otra vez. Y después ya rematé todos mis puntos. Así que es muy parecido a lo que hicimos en la espalda, simplemente cambia el número de puntos porque le vamos a dar otra forma al escote. Entonces, rematamos 3, luego 2, luego 1 y luego otra vez 1. Nos tienen que quedar 8 puntitos en la aguja y son los últimos que rematamos. 2 y 3 y así continuamos. Ahora que ya tenemos las dos piezas, espalda y delantero, lo que vamos a hacer es la unión precisamente de esos hombros. Para esto vamos a poner las piezas encontradas. Este es el derecho y este es el derecho. Los pongo encontrados, de manera que yo lo que veo aquí es el revés de la labor y por aquí también tengo el revés de la labor. Así voy a hacer la costura de los hombros.
Bueno, yo acostumbro a hacer mis costuras con aguja de gancho y puntos deslizados, pero cada quien puede utilizar la técnica que le acomode, que esté acostumbrado, aguja lanera y punto atrás, qué sé yo, hay muchas formas de unir. Para mí esta es muy cómoda y la labor queda muy bien, muy pareja, muy bien presentada, tanto por el revés de la labor como por el derecho. Por eso me gusta hacerlo así. Pero repito, cada quien lo puede hacer con la técnica que guste. Les voy a enseñar cómo lo hago yo por si a alguien le sirve. Voy a utilizar una aguja de gancho de 2.5 milímetros. Siempre uso una aguja ligeramente más pequeña que las agujas que utilicé para tejer mi labor. Como tejí con agujas del 3, ahora voy a utilizar una aguja del 2,5. Entonces, introduzco la aguja o el gancho en el primer punto, saco una lazadita y voy a hacer una cadena porque es el primer punto que voy a hacer. Ahora me voy a ir fijando muy bien en los puntos que aquí se notan. Aquí tenemos un punto, otro punto, otro punto. Están muy bien definidos y por la parte de adentro del tejido lo mismo. Aquí los tenemos. Aquí hay uno, aquí hay otro. Aquí hay otro, donde vienen a terminar las filas de cadenas. Ahí es donde yo voy a ir metiendo el gancho. Entonces ya tengo mi primera cadena. Voy a meter en el punto que sigue y me fijo que atrás, en la parte de atrás, también si el punto que sigue es correcto. Entonces saco una lazada y de una vez voy a sacar la cadena que tenía en el gancho. Por eso es punto deslizado, porque realmente no hacemos un punto de más, sino que solo lo jalamos. Otra vez, meto en el punto que sigue, me fijo que entre en el punto que sigue de la fila de atrás, saco y saco de una vez. Y otra vez al punto que sigue, al punto, perdón, se me zafó de aquí, al punto que sigue aquí en la parte de atrás. Cuando tejen o prendas tan pequeñitas es más complicado de lo que parece por el tamañito. Saco y saco otra vez. Y al punto que sigue y así hasta llegar al final. Y el último punto. Meto, sin que se muerda el hilo y saco. Ya está. Ahora simplemente lo paso por aquí y tiro. Ahora vamos a perder esa hebra. Para esto vamos a utilizar una aguja lanera, la enhebramos y simplemente aquí por la misma costurita que generamos vamos a pasarla para perderla, para que no se vaya a salir esa hebrita. Entonces la pasamos por un lado y por el otro unas 3 veces. Jalamos y ahora sí ya podemos cortar. Y ya está, ya nos quedó este hombro cosido. Así se ve por la parte del revés y así se ve por la parte del derecho. Queda muy bien presentado. Entonces, así como hicimos esta unión de los hombros, ahora vamos a unir los costados del pelele. Vamos a poner un marcador que nos una el último hoyito, la última basta que nos quedó cuando hicimos los aumentos de las piernitas. Ahí vamos a poner un marcador uniéndolos, ¿sí? A manera de segurito. Ahí nos quedan tanto el frente como la espaldita juntas. Entonces nosotros ahora ya sabemos que nuestra costura debe de ser desde aquí hasta que lleguemos a la sisa. Yo las voy a hacer igual con puntos deslizados y aguja de gancho. Entonces tomo una hebra de hilo nuevo y si aquí está el hoyito, yo voy a empezar exactamente
aquí a hacer mi costura. Meto el gancho. Fíjense que en este borde lateral es maravilloso hacer las costuras porque cuando tejimos se nos fueron formando estos nudos. Se fijan que tenemos un nudo cada 2 vueltas. Bueno, pues esos son maravillosos porque nos permiten coser y que vaya muy parejo y que no se nos desfase nunca el tejido. Entonces saco una lazadita, me fijo cuál es la hebra que va hacia la madeja y con ella hago una cadenita y a partir de ahí me voy a ir al siguiente espacio que está entre un nudo y otro nudo. Allá hay un hueco. Bueno, pues ahí meto el gancho, saco y saco de una vez. Ops, ahí está. Y otra vez al espacio que sigue entre nudo y nudo, meto, saco y saco de una vez. Así o como cada quien guste, hacemos la costura de este lado y luego hacemos la costura del otro lado. Ahora que ya tenemos unido el pelele, lo único que nos falta es hacer unas orillitas en las bocamangas, en el cuellito y en las piernitas. Vamos a hacer una orillita con aguja de gancho. No se preocupen que no tenemos que ser expertos tejedores de crochet para poder hacerla. Es una orillita sumamente sencilla y les voy a explicar paso a paso cómo la vamos a hacer. Aquí se las muestro cómo va a quedar. Es muy sencillo. Vamos a hacer primero una vuelta alrededor de toda la bocamanga de puntos bajos y después hacemos una vueltita de punto cangrejo que es muy sencillo. Vamos a empezar por una bocamanga y vamos a empezar a hacer nuestra vuelta de puntos bajos justamente aquí donde termina la costura del costado del pelele. Ahí vamos a empezar. Meto mi aguja justamente en la costura, donde termina la costura y ahí voy a sacar una lazada. Y hago una cadenita. Muy bien. Ahora me voy a ir fila por fila, haciendo un punto en cada fila. Aquí está. Fíjense, aquí rematamos 3 puntos para la sisa, ¿se acuerdan, verdad? Entonces aquí tengo una fila, otra fila y otra fila. Entonces hago un punto bajo en cada fila. Esto es, meto el gancho, saco una lazada, doy una lazada y saco las 2 aritos que tengo en la aguja. Otra vez. Meto, saco, doy lazada y saco los 2. Otra vez en el siguiente, meto, saco, doy lazada y saco los 2 aritos o las 2 anillas que tengo en la aguja. Y ahora me voy aquí donde rematamos 2 puntos, ¿se acuerdan? Aquí está la fila, aquí termina, entonces meto, saco, lazada y saco los 2. Eso es un punto bajo. Otra vez en la fila que sigue, meto, saco, doy lazada y saco las 2. Ahora donde rematé solamente un punto, aquí está, aquí termina esa fila, bueno, pues allí meto, saco, lazada y saco las 2. Y ahora ya nos queda en vertical. Bueno, pues entonces vamos a ir, tenemos, ¿se acuerdan? Nudos. Aquí tenemos el nudo y aquí tenemos el espacio. Vamos a ir levantando o haciendo un punto bajo en cada espacio. Entonces meto, saco, lazada y saco las 2. En el siguiente espacio, meto, saco, lazada y saco las 2. Y así vamos a hacer puntos bajos alrededor de toda la bocamanga. Vamos llegando al final. Último punto. Y ahora para unir lo que vamos a hacer es tomar las 2 patitas del primer punto que hicimos en la vuelta, cuando empezamos en la vuelta anterior y lo pasamos con un punto deslizado.
Ahora vamos a hacer la vuelta de punto cangrejo. El punto cangrejo va hacia atrás, por eso se llama así cangrejo. Entonces hacemos una cadenita para empezar. Y ahora nos vamos a ir para atrás, vamos a ir metiendo nuestro gancho en el punto de atrás. Así, lo saco, doy una lazada y saco las dos. Meto la aguja sin dar lazada ni nada, así directo la meto en el punto de atrás. Saco una lazada, ahora doy una lazada más y saco las dos. Voy a hacerlo otra vez. Meto el punto de atrás, saco, doy lazada y saco las dos. Voy al punto de atrás, saco, doy lazada y saco las dos. Ese es el punto de cangrejo. Meto, saco, lazada y saco las dos. Y así nos vamos a ir punto por punto. Vamos llegando al final. Y este es el último punto. Saco, lazada y saco las dos. Y ahora vamos a cortar para rematar. Pasamos por aquí la hebra. Y ahora con ayuda de una aguja lanera vamos a esconder la hebrita. Enhebramos. Y ahora simplemente la vamos a pasar para acá. La pasamos para abajo. Y por aquí la vamos a esconder por la misma orillita de punto cangrejo. Pasamos y ya cortamos. Ya saben, así vamos a esconder todas esas hebritas. Esta que es la del principio, donde empezamos a hacer los puntos bajos, igual la tenemos que esconder todas. Entonces ya nos quedó la bocamanga. Ahora vamos a hacer la orilla de la entrepierna. Para esto también vamos a empezar aquí justamente donde termina la costura del costado. Aquí vamos a empezar a hacer puntos bajos. Empezamos sacando una lazada. Nos fijamos muy bien cuál es la hebra que va hacia la madeja y entonces de ahí hacemos nuestra primera cadenita. Y ahora ya vamos con puntos bajos en cada espacio que tenemos aquí. Se fijan que lo mismo tenemos espacio y nudo, espacio y nudo, espacio y nudo. Entonces en cada espacio hacemos un punto bajo. Y ahora ya cuando llegamos a la parte de los puntos que montamos para empezar el pelele, entonces nos vamos a ir ya punto por punto, igual que lo hicimos en las bocamangas donde rematamos los puntos, pues igual nos vamos a ir fila por fila y en cada fila levantamos hacemos un punto bajo, perdón, la costumbre. Aquí toca y la otra toca aquí. Es en cada fila. En cada V levantamos un punto o hacemos un punto bajo. Llegamos al otro lado, aquí ya terminamos con esa parte plana y ahora otra vez nos vamos a ir espacio por espacio. En cada espacio hacemos un punto bajo. Vamos llegando al otro costado, a la costura del otro lado. Entonces aquí hacemos un punto, de aquí hacemos un punto bajo aquí. Ahora un punto bajo aquí en la costura, igual que del otro lado donde empezamos con un punto bajo. Y ahora ya nos seguimos en los espacios que están en este otro lado. Vamos a llegar a la parte del delantero, a la parte plana y hacemos lo mismo. Levantamos
o hacemos un punto bajo, perdón, en cada uno de los puntos, en cada una de las filas donde llegan aquí a terminar estas filas, pues ahí levantaremos o haremos un punto bajo y continuamos por el otro lado hasta completar aquí toda la vuelta. Vamos llegando al final, último punto bajo, y ahora para cerrar la vuelta igual tomo las dos patitas del primer punto, aquí están, y hago un punto deslizado, simplemente saco y saco la cadenita o el arito que tengo en la aguja. Y ya está, ya cerré mi vuelta. Y ahora vamos a empezar simplemente haciendo una cadena, porque vamos a regresar y hacemos ya nuestro punto cangrejo. Acuérdense, nos vamos a ir punto por punto. Entonces, meto en el punto de atrás, saco lazada y saco. Meto en el punto de atrás, saco, lazada y saco. Y otra vez, meto en el punto de atrás, saco, lazada y saco. Y así vamos a dar toda la vuelta. Vamos llegando al final. Último punto. Y cortamos. Y vamos a rematar lo mismo que rematamos del otro lado. Esta hebrita simplemente la pasamos por aquí. Y luego ya con la aguja lanera lo vamos a rematar, a esconder. Ahora vamos a ver cómo hacemos el cuellito. Para hacer la orillita del cuello vamos a empezar aquí, en la parte de la espaldita, aquí. Vamos a empezar en esta orillita. Vamos a hacer puntos bajos en todo esto. Después en toda la parte del frente igual haremos puntos bajos, pero cuando volvamos a llegar aquí, en esta parte no va a haber punto cangrejo, solamente en la parte de arriba, ahí sí hay punto cangrejo. Entonces fíjense bien. Vamos a sacar una lazada aquí en el primer punto. Ahí está. Y ahora vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Y ahora voy a empezar a hacer puntos bajos aquí en el siguiente espacio. ¿Se acuerdan? Hago mi primer punto bajo. Ya está. Con esas 4 cadenitas formé el primer ojal. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos más. Ya podemos quitar esta hebra que es la del principio. Muy bien. Ahora vuelvo a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente espacio pues hago el siguiente punto bajo. Con estas otras 4 cadenitas ya formé el segundo ojal. Solamente vamos a tener 2 ojalitos. Ahora ya continuamos haciendo puntos bajos en todos los espacios. Llegamos aquí al vértice donde se unen los dos lados. Aquí está. Entonces ya hicimos un punto bajo ahí, ahora hacemos un punto bajo en el espacio del otro lado. Ya está, ya dimos la vuelta. Hacemos los puntos bajos hasta llegar a la parte de arriba. Llegamos a la parte del borde superior y entonces ya empezamos a hacer un punto bajo otra vez igual en cada fila. Entonces aquí será 1, ahora en la fila que sigue el siguiente y ahora en la fila que sigue el siguiente, igual que lo que hemos hecho. Así vamos a ir haciendo puntos bajos a todo alrededor del escote.
todo. Ahorita que lleguemos aquí les indico cómo lo hacemos. Ya estamos ahí, ya vamos a llegar a la parte de la puntada y entonces pues continuamos igual. Aquí vamos haciendo un punto bajo en cada fila. Donde llega a terminar, ahí hacemos nuestro punto bajo. Igual. Aquí está. Y aquí está el que sigue. Y ahora aquí nos venimos hasta aquí. Aquí vamos a hacer otro punto bajo. Y ahora ya seguimos fila por fila. Así hasta que completemos, hasta que lleguemos otra vez aquí a donde empezamos a hacer puntos bajos. Vamos llegando a donde empezamos justamente y aquí hacemos el último punto bajo. Y ahora de aquí nos vamos a regresar haciendo punto cangrejo hasta este borde, hasta aquí nada más, en la parte donde hicimos los ojales. Ahí no vamos a hacer punto cangrejo. Entonces, para empezar el punto cangrejo, hago una cadenita y ahora sí ya me voy para atrás, haciendo normal mi punto cangrejo. Lo meto, saco y saco. Meto, saco lazada y saco. Y otra vez meto, saco, lazada y saco. Y así continuamos. Vamos llegando al final. Último punto. Cortamos. Pasamos por aquí la hebra. Y como siempre, vamos a esconderla. Y bueno, ya lo tenemos listo. Vamos a pegar 2 botoncitos en la parte de atrás a la altura de los ojales y los 2 botoncitos en la parte del delantero también a la altura de los ojales. Y con eso ya habremos terminado. Vamos a ver cómo nos quedó. Y bueno, pues una vez que escondimos todas las hebras, pegamos los botones de la entrepierna, los de la espaldita, nuestro pelele ya quedó. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo les dejo en la caja de información el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.